Bien, hermanos, podemos volver a nuestras ubicaciones, por favor, para poder continuar con este servicio de adoración. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Recuerden siempre que después del servicio tenemos tiempo para seguir esta comunión. Invítense a sus hogares a comer y podemos seguir conversando, compartiendo. Sean bienvenidos, como bien dijo nuestro hermano Marco, a la iglesia, y aquellos que nos visitan por primera vez también, siéntanse en casa. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar en la serie que iniciamos la semana pasada en el libro de Marcos, así que si usted tiene su Biblia, puede abrirla en el Evangelio de Marcos, y estamos en el capítulo 1. En este fascinante evangelio, este evangelio de Marcos tiene la característica de los 4 evangelios ser el evangelio más corto, pero no por eso es el evangelio menos importante. El evangelio de Marcos tiene mucho de lo cual nosotros podemos aprender. Juan Marcos es el autor, como lo sabemos, y este autor recopila la información directamente de 2 personajes muy importantes del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, porque fue un colaborador de Pablo, si usted recuerda la historia, pero también directamente de Pedro. Así que Juan Marcos, con toda esta información recopilada, escribe este evangelio directamente de estas 2 personas que o anduvieron con Jesús en el caso de Pedro, o vieron a Jesús resucitado en el caso de Pablo. Así que este evangelio, hermanos, está escrito por este autor, pero está escrito para una audiencia de específico. Estoy haciendo solamente una pequeña recopilación de lo que se vio la semana pasada. Principalmente la audiencia que recibe esta carta o este evangelio es una audiencia gentil. Eso quiere decir que no son judíos, sino que son personas que están interesadas en conocer acerca, ya sea del judaísmo o acerca del Dios que el judaísmo presenta. Pero este público es un público gentil en su mayoría. Por ende, Marcos, si usted se da cuenta, no pasa como si Mateo lo hizo, no tiene una sección de genealogía acerca de Jesús, porque al público gentil no le va a cautivar eso. Y tampoco el Evangelio de Marcos tiene muchas citas hacia el Antiguo Testamento. Sí lo tiene, por supuesto, pero no tiene muchas como sí otros evangelios lo tienen. Y estas son características exclusivas de este Evangelio. Marcos quiere enfatizar que Jesús es el Rey que vino a servir a la humanidad. Y con eso en mente, hermanos, con esta visión general del Evangelio de Marcos, nosotros ya iniciamos esta sección la semana pasada, vimos los primeros 8 versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 1, y nos mostraron a un personaje sumamente importante. ¿Se acuerdan de ese personaje? Juan el Bautista. No era bautista porque era de la iglesia de Heights Bautista o de otra iglesia bautista, de la denominación bautista, sino que era porque él bautizaba literalmente. Y este personaje es importante para la Escritura, pero importante porque se había profetizado de él hace muchos años en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, por ejemplo, habló de este Juan el Bautista 700 años antes de que Juan el Bautista viniera y anunciara la venida del Mesías. Fíjense en Isaías 43. Isaías escribiendo dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa persona que iba a clamar en el desierto era Juan el Bautista. E Isaías, 700 años antes, estaba profetizando acerca de esta persona. También Malaquías, el profeta Malaquías, 420 años antes de la venida de Juan el Bautista, escribió en Malaquías 3:1: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Así que estos profetas escribieron sobre Juan el Bautista, y ahora en esta sección que estamos leyendo, estos primeros versículos de Marcos, se está cumpliendo esa profecía. Juan, estando en el desierto,
predicaba acerca del bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y las personas entonces venían, confesaban sus pecados y se bautizaban con Juan. Ahora Juan sabía que esto no se trataba de él. Juan sabía que él no era el Mesías, sino que él mismo decía lo siguiente, los versículos 7 y 8 de Marcos 1. Dice, viene uno que es más poderoso que yo, dice Juan, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Juan podría habérsele subido los humos a la cabeza a Juan diciendo, mira, la gente me está siguiendo, estoy bautizando a personas, la gente está viniendo arrepentida y podría haberse creído el Mesías. Pero él dijo, no, viene uno más poderoso que yo, uno más grande que yo. Y el versículo 8 dice, yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan sabía su posición, Juan sabía que el Mesías vendría. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver lo que he puesto por título, el Rey prometido finalmente ha llegado. El Rey ha llegado, pero no de la forma en que las personas esperaban. Vamos a leer los versículos 9 al versículo 13. Para ver la primera aparición de Jesús en este libro, en este Evangelio de Marcos. Y les voy a pedir, hermanos, por favor, por última vez que nos pongamos en pie, por reverencia a la palabra del Señor, para leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 9 al versículo 13. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Está en la pantalla también para que ustedes lo puedan seguir. Dice así la palabra del Señor. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, queremos que este tiempo sea guiado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que guió a Jesucristo estando aquí en la tierra. Y que ese Espíritu Santo obre lo que nosotros no podemos hacer, Señor, que es la transformación de los corazones hacia Cristo. Yo te pido, Señor, que en esta hora la palabra que va a ser expuesta y predicada llegue a los corazones y puedas obrar en aquellos que no creen en Cristo como Señor y Salvador y en aquellos que ya creemos, que podamos afirmar nuestra fe en ti, Señor, y que este momento sea de alivio y de aliento para nuestro corazón y para nuestra vida espiritual. Señor, y aquellos que están cansados, turbados, aquellos que están dolidos, tristes, que puedan ser animados por la Trinidad obrando en este pasaje tan increíblemente, Señor. Yo te pido, Señor, eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a estar viendo el Rey que vino como siervo. Ustedes tienen su boletín, si ustedes quieren rellenar ahí las palabras. El Rey que vino como siervo es el primer punto. Y vamos a estar viendo los versículos 9 al versículo 11. Ya lo leímos y vemos que todas las personas en esta situación, en esta ocasión, estaban expectantes, como dijimos, de la venida del Mesías. Ya se había profetizado años antes la venida del Mesías, la venida de una persona que iba a salvar al pueblo de la esclavitud. Muchas personas habían escuchado estas profecías, pero muchos años también habían pasado y no se había cumplido. Y estas palabras de aliento de los profetas de una persona que iba a venir no se habían cumplido. Así que las esperanzas de que el Mesías viniera estaban menguando. Pero de repente la gente oyó que en el desierto había una persona llamada Juan el Bautista, y esta persona estaba anunciando que el Mesías pronto estaba por venir. Imagínese usted, se encuentra en la ciudad y escucha que en el desierto aparece alguien y está profetizando que ya el Mesías viene. Así que muchos iban a ver lo que estaba ocurriendo, quizás por mera curiosidad, pero muchos otros también genuinamente iban, confesaban sus pecados
y se bautizaban como evidencia de un genuino arrepentimiento de sus pecados. Y la fila era larga. Las personas se amontonaban para poder bautizarse frente a este río y por Juan el Bautista. Imagínense esa fila. En esa fila de personas habían ladrones, habían prostitutas, habían adúlteros, habían asesinos, había la peor clase de la sociedad en esa fila, esperando por ser bautizados, arrepintiéndose de sus pecados y queriendo ser bautizados por Juan el Bautista. Pero formado en esa fila y rodeado por todas estas personas, se encontraba uno que era diferente. Uno que no había pecado jamás. Y cuando Juan lo ve, reconoce inmediatamente que él era el Mesías. Dice el pasaje paralelo de lo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos 3:14. Pero Juan trató de impedirlo. Cuando vio a Jesús, trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Quién soy yo para bautizar al Mesías? La verdad es que yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Juan sabía que esta persona que estaba en la fila para ser bautizado era diferente y era el Mesías. Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús decide ser bautizado por Juan? Todas las personas que llegaban a bautizarse lo hacían porque tenían pecado, porque habían hecho cosas malas, porque venían con una mochila pesada de pecado a arrepentirse, confesar esos pecados y bautizarse. Pero Jesús no tenía pecado del cual ser limpio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús decide venir a la tierra y bautizarse? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Jesús responde a esta pregunta en Mateo nuevamente, capítulo 3, versículo 15, cuando Juan dice: yo no te voy a bautizar, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: permítelo ahora, en Mateo 3:15, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Jesús se bautiza principalmente, hermanos, por dos razones. Hay muchas razones, pero principalmente quiero destacar dos razones. En primer lugar, Jesús se bautiza para identificarse completamente con aquellos a los cuales iba a venir a servir. Esto, hermanos, es un acto de sumisión. Esto es un acto de humildad por parte de Jesús. Imagínese usted, hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobierna todo el universo, el que creó todo, el que creó incluso ese río donde se estaba bautizando a las personas, vino a humillarse y se identificó como uno de nosotros. Y se bautizó como uno de nosotros. Jesús lo hizo para poder llevar los pecados de la humanidad como nuestro representante. Un representante justo, pero un representante libre de pecado. Jesús no tenía que bautizarse porque él no tenía pecado del cual arrepentirse. Pero se bautizó para poder identificarse con el ser humano que sí necesita ser arrepentido. Un autor lo presenta de esta manera. Fíjense en esto. Dice: en su nacimiento, Él descendió del cielo para tomar nuestra naturaleza. Pero en su bautismo descendió todavía más para tomar nuestra vergüenza. Lo voy a leer de nuevo. En su nacimiento, Él descendió del cielo para tomar nuestra naturaleza. En su bautismo descendió todavía más para tomar nuestra vergüenza. Jesús se humilló de tal manera para que nosotros podamos obtener la salvación. Y Pablo lo presenta de una manera increíble en 2 Corintios 8:9. Dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La justicia de Dios imputada al pecador. Jesús se bautizó por ti y por mí, mi hermano. Porque Él no tenía pecado que confesar, pero Él decidió entonces tomar nuestra vergüenza sobre Él. Y esto cobra aún mucho más relevancia cuando nosotros consideramos a Juan el Bautista. Juan el Bautista
dice en los evangelios que él era descendiente de la tribu de Leví. Y dice en los evangelios que Juan el Bautista era descendiente y sus padres eran directamente descendientes de Aarón. Y si nosotros conocemos un poco de la historia del Antiguo Testamento, conocemos que la familia de Aarón y la tribu de Leví eran encargados de ser los sacerdotes del Antiguo Testamento, del pueblo. Y ellos se encargaban de presentar el sacrificio a Dios por el pecado del pueblo. Así que de cierto modo, Juan el Bautista bautiza a Jesús y lo presenta como al Cordero de Dios que vendría como sacrificio para quitar el pecado del mundo. Y de hecho esas fueron las palabras que Juan el Bautista usó. Al día siguiente de su bautismo, cuando ve Jesús venir nuevamente, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en primer lugar Jesús se bautizó para identificarse con el hombre y poder así salvarnos como ese Cordero de Dios. Ese Cordero que quita el pecado del mundo. Pero en segundo lugar, Jesús también se bautizó para obedecer en sumisión la voluntad del Padre. Y esto es increíble, hermanos. Jesús, quien es Dios mismo, decide someterse a Dios el Padre y venir a la humanidad en medio de nosotros, vivir como nosotros, humillarse y bautizarse. A pesar de que Dios Padre no es más que Dios Hijo, ni ambos más que Dios Espíritu Santo, porque los tres son Dios y los tres comparten la misma esencia, Jesús decide voluntariamente someterse a Dios el Padre. De la misma manera que el Espíritu Santo decide someterse a Dios Padre y a Dios el Hijo. Y por eso Jesús, en repetidas ocasiones en su ministerio, dijo que Él venía a cumplir la voluntad de su Padre. Por ejemplo, Juan 4:34 dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y Juan capítulo 8, versículo 29 dice: y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús mostró humildad, Jesús mostró sumisión al venir como este siervo para servir a la humanidad pecadora y someterse a la voluntad del Padre. Este es el Rey que había venido, no como un líder político, como muchos lo esperaban, no como un gran guerrero, general de la batalla, sino como un siervo humilde para someterse a la voluntad de su Padre. Y esto quedó demostrado, hermanos, en las palabras que se oyen desde el cielo. El versículo 10 y versículo 11 de Marcos 1 dice: inmediatamente, esta es la palabra favorita de Marcos, inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hermanos, aquí si alguien duda de la Trinidad, aquí es un versículo clave para ver a la Trinidad obrando. Muchas personas postulan que la Trinidad es un modalismo. Se presenta de repente como Padre, se presenta de repente como Hijo, se presenta de repente como Espíritu Santo. Pero aquí están obrando al mismo tiempo, las tres personas. Aquí tenemos a la Trinidad actuando en el bautismo de Jesús. Dios Padre dando su aprobación desde el cielo, Dios Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús y Dios Hijo o Jesús siendo bautizado. Este evento es sorprendente. Cuando Jesús es bautizado, dice el texto que inmediatamente al salir del agua el cielo se abrió. Y esta palabra se usa solamente en otra parte del Nuevo Testamento, que es cuando el velo del templo se rasgó en dos, cuando Jesús murió. Es la misma palabra. En otras palabras, entonces, el cielo se rasgó y el Espíritu Santo descendió como paloma. Y este evento, para los lectores originales, para la audiencia original, lo llevaba y lo transportaba directamente hacia el Génesis. Aquellos que están tomando el centro de capacitación los miércoles saben que es importante interpretar el texto como lo interpretaba la audiencia original. Y la audiencia original, cuando leía esta palabra de Marcos, del Evangelio de Marcos, rápidamente su mente iba hacia el Génesis. ¿Por qué? Porque en Génesis nosotros leemos en los primeros versículos: en el principio Dios creó los cielos
y la tierra. Y versículo 2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y qué cosa? El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, esto es increíble, hermanos. Hay una traducción que se llama el Targum, que es la traducción del hebreo al arameo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la sociedad en la cual se movía y la audiencia original recibía esto, principalmente hablaba arameo. Porque eran judíos de segunda y tercera generación, lo que nos pasa a nosotros. Venimos acá y nuestros hijos hablan ahí español medio mordido, ¿no? Pero la tercera generación ya ni siquiera habla español, ya decide hablar inglés, ¿no? A menos que los padres se esfuercen para mantener eso. Pero esto pasaba también en esa cultura. Las personas, los judíos, ya no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Y en esta traducción que hicieron del hebreo al arameo del Antiguo Testamento, este versículo literalmente dice lo siguiente: el Espíritu de Dios revoloteaba como una paloma, revoloteaba sobre la superficie de las aguas. En Génesis 1, entonces, vemos a la Trinidad obrando en la creación. Dios Padre creando, Dios Espíritu Santo moviéndose sobre la superficie de la tierra, y Dios Hijo como la palabra del Padre, que es ese instrumento del Padre para poder crear. Y ahora en el bautismo de Jesús nosotros volvemos a ver a la Trinidad obrando, pero esta vez ya no para creación, sino para redención de lo que el ser humano había hecho con el pecado. Jesucristo entonces se encarnó para poder rescatarnos del pecado que nos tenía esclavizados. Y Él vino en su misión, pero no vino solo. La Trinidad estaba entera obrando en ese momento. Y esto nos habla mucho acerca de la unidad de la Trinidad, por supuesto, pero nos habla también de la dependencia del Hijo hacia Dios el Padre y Dios Espíritu Santo. Voy a revisar varios versículos de aquí en el Evangelio de Juan. Si usted quiere ir, lo puede hacer. Van a estar en la pantalla también. Pero el libro de Juan presenta de una manera mucho más clara lo que estoy diciendo, esta dependencia de Jesús del Espíritu Santo. Fíjense, en Juan capítulo 3, versículos 21 al 22. Dice la misma cita que estamos leyendo aquí de Marcos. Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. La misma cita. Pero avanzamos al capítulo 4, versículo 1, y leemos lo siguiente. Jesús, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Y si avanzamos hasta el versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder ¿de quién? Del Espíritu. Y ahora esto es increíble. Versículo 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús intencionalmente abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Fíjense, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y Jesús termina de leer esta cita y dice, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesús necesitó la compañía de Dios Padre y la unción del Espíritu Santo para poder iniciar su ministerio y desarrollarlo aquí en la tierra. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que no necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Si es que Jesús necesitó del apoyo del Espíritu, ¿cuánto más nosotros, personas pecadoras, necesitamos su presencia continua para todas nuestras luchas, para nuestras tentaciones, para nuestros trabajos, para nuestras familias, para nuestra crianza, para nuestras finanzas, para nuestra iglesia? ¿Cuánto más nosotros? Qué arrogantes somos cuando nosotros nos movemos, hacemos, actuamos sin la guía ni la dependencia
del Espíritu Santo. Un autor, Francis Schaeffer, dijo lo siguiente. Él señaló que muchas actividades dentro de las iglesias se hacen sin el poder del Espíritu Santo. Y que si el Señor de una manera mágica, esto no va a ocurrir, pero de una manera imaginaria, si el Señor decidiese quitar al Espíritu Santo de su iglesia, muchas iglesias ni siquiera se darían cuenta, porque sus actividades están basadas en el esfuerzo humano. La misma pregunta la hacemos para nosotros, hermanos. ¿Qué tal nosotros? ¿Nos daríamos cuenta si el Señor decide quitar al Espíritu Santo de una manera mágica de nuestra iglesia, de nuestras vidas? ¿O nuestras vidas y nuestras actividades seguirían sin ningún problema? Tal como Jesús fue guiado y movido por el Espíritu Santo, tanto más nosotros tenemos que clamar a Dios para que nos llene del Espíritu en cada conversación, en cada acción, en cada cosa que nosotros realicemos. Es imposible, hermanos, hacer algo que tenga un valor real para el reino, para el Señor, sin la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Así que usted quiere ser mejor papá, mejor mamá, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor trabajador o un mejor hijo de Dios. Usted y yo necesitamos la guía del Espíritu Santo tal como Jesús nos lo enseñó. El rey había llegado, pero llegó como siervo para identificarse como uno de nosotros. Pero ese mismo rey que vino como siervo al mismo tiempo resistió donde nosotros no pudimos hacerlo. Y esta es la segunda parte, hermanos. El rey que resistió donde nosotros no. Versículos 12 y versículo 13 nos hablan acerca de la tentación de Jesús. Dice el versículo 12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. El rey que vino como siervo fue llevado por el mismo Espíritu Santo, y esto es importante, fue llevado por el Espíritu Santo hacia el desierto para ayunar y ser tentado por Satanás. Esto nos quiere decir, hermanos, que no fue un error, no fue la astucia de Satanás, sino que era necesario que Jesús fuese a ese desierto. Y antes de poder ver lo que ocurrió en el desierto, hermanos, déjenme decir lo siguiente. El desierto usualmente en la Escritura es usado como un lugar en donde las personas pasan momentos de dificultad, pasan momentos de pruebas y su carácter son formados. Por ejemplo, Moisés se fue al desierto luego de haber matado a un egipcio para ocultarse. Los israelitas vagaron 40 años en el desierto por la dureza del corazón, por su pecado. David huyó al desierto cuando era perseguido por su hijo Absalón, quien lo quería matar. Y nosotros usualmente, cuando pasamos momentos difíciles, momentos de aflicción, momentos donde nuestra fe decae, ¿qué decimos? Estamos en un desierto espiritual. Nuestra fe se está apagando, o estamos dudando, o las pruebas nos están llegando a la cabeza y nos están ahogando. Pero mis hermanos, no siempre el desierto es un lugar en donde nosotros no quisiéramos estar. De hecho, fue en el desierto en donde Juan el Bautista anuncia la llegada del Mesías y bautizó a Jesús. Ahora en el desierto es donde Jesús vence la tentación de Satanás. Mis hermanos, los desiertos son guiados y son controlados por Dios. No se escapan de su voluntad. Si usted está en un momento de desierto espiritual, usted sigue estando bajo la soberanía de Dios. Dios sigue teniéndolo en su mano. No debemos querer salir huyendo rápidamente de ellos, porque es en esos desiertos en donde la voluntad de Dios se hace aún más audible y su voluntad se revela hacia nosotros. Quizás usted está pasando por un momento de desierto, está atravesando un momento de dificultad, un momento complicado en su vida, un momento de injusticia, un momento de escasez, un momento de incertidumbre. Quizás está pasando un momento de prueba en su vida. Recuerde que Dios guía y controla ese desierto para nuestro crecimiento, pero para su gloria. Así que confíe en Él. Hermanos, era necesario que Jesús pasase al desierto, que Él fuera al desierto, porque Él debía mostrar
que sí era posible hacer lo que Adán no pudo hacer, lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Por eso el rey resistió donde nosotros no pudimos. Y el paralelismo aquí entre esta situación y lo que ocurrió con Adán y Eva es increíble, pero al mismo tiempo el contraste de estos hechos. Adán y Eva fueron tentados por Satanás, de la misma manera en que Jesús fue tentado, pero con resultados muy diferentes. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Ellos poseían todas las bondades de Dios. Ellos no necesitaban de nada y aún así pecaron. Jesús estaba en el desierto árido y estéril. Él estaba rodeado por fieras. Había ayunado por 40 días y él resistió la tentación. Esto nos deja una enseñanza clara, hermanos. Las circunstancias que nos rodean no son motivos para pecar. Adán pecó en el paraíso y Jesús resistió en el desierto. Lo que el primer Adán no pudo hacer, el segundo Adán lo hizo perfectamente. Jesús no cedió ni un milímetro en su tentación. Y Jesús no fue tentado solamente una vez, fueron 3 veces. Y las 3 veces que él fue tentado, dice la Escritura, que Jesús respondió con la palabra, con las Escrituras. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está en las 3 tentaciones. Esto nos habla de la importancia de tener la palabra en nuestra boca al momento de tener una tentación. Y gracias a la obediencia de ese segundo Adán, es que nosotros tenemos la restauración de lo que el primer Adán provocó. El primer Adán trajo al pecado al mundo. El segundo Adán trajo la salvación a este mundo. El primer Adán separó al ser humano de Dios por el pecado. El segundo Adán restauró esa relación. El primer Adán trajo dolor, trajo muerte y trajo aflicción. El segundo Adán recibió todo ese dolor, toda esa muerte y toda esa aflicción para que nosotros no la recibamos. El primer Adán trajo la ira de Dios sobre el ser humano pecador. El segundo Adán recibió la ira de Dios por nosotros en la cruz. Todo eso lo hizo por ti y por mí. Pablo lo escribe nuevamente de una manera mucho más clara en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es gracias a la obediencia de Jesús que ahora nosotros, aquellos que merecíamos el castigo eterno, somos contados como justos delante del juez soberano. No por nuestra justicia, sino por la de Él. No por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Así que el Rey ha llegado, pero no de la manera en que las personas pensaban que vendría, pero vino de la manera en que necesitábamos que viniera. Jesucristo tomó nuestra vergüenza. Jesucristo se bautizó como uno de nosotros y Él soportó la tentación cuando nuestro mejor representante, Adán, no pudo hacerlo. Hermanos, este pasaje nos debe llevar a reflexionar y podemos aplicarlo de la siguiente manera, hermanos. En primer lugar, nos debe llevar a adorar al Dios Trino por su grandiosa obra de salvación. Dios el Padre envió a su amado Hijo a morir por pecadores como nosotros. Dios el Hijo se humilló y tomó nuestro lugar en la cruz. Y Dios Espíritu Santo capacitó al Hijo para poder cumplir la labor que vino a hacer. Y todo eso, hermanos, amigos, lo hizo por amor a nosotros. La Trinidad obrando entonces para nuestra salvación. Además, este pasaje nos debe animar al saber que tenemos a alguien que nos entienda en nuestras luchas y en nuestras tentaciones. El autor de Hebreos dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ese es Jesucristo,
Muchas veces nosotros pensamos que no hay nadie que nos entienda en el momento difícil que estamos pasando, en la prueba, en la aflicción. Pero anímate, Cristo Jesús conoce tu situación. Y no solamente la conoce, Él la resistió, la venció y ahora Él provee al Espíritu Santo para que tú puedas ser animado y fortalecido por Él. Así que hay alguien que sí entiende tu aflicción y ese es tu Salvador. Y por último, hermanos, este pasaje nos debe animar a ver que realmente Cristo es ese Mesías prometido. Cristo es el Mesías prometido. Jesús es aquel Salvador que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento y que hoy puede ser tu Salvador si es que tú crees en Él. Si es que tú aún no te has arrepentido de tus pecados. Si es que tú no has venido en fe a Él, creyendo que Él puede salvarte de la condenación eterna, hoy puede ser ese día. Y mi clamor es que tú puedas ver tu necesidad del Salvador. Que vengas al único que puede rescatar tu alma por la eternidad. Y serás unido a Él. Y su justicia será contada como tuya. Así que mi ánimo, hermanos, o amigo que nos visitas, es que vengas a Cristo hoy. Porque Él realmente es ese Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento. El Rey ha llegado, hermanos. Y ha venido como siervo y ha tomado nuestro lugar. Gloria a Dios por esto. Oremos, hermanos. Amado Señor, qué grandioso y qué glorioso es tu palabra, pero qué maravilloso es el plan de salvación. La Trinidad entera obrando para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra redención. Gracias, oh Dios. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias por rescatarnos. Gracias, oh Dios, porque Cristo vino, se bautizó y atravesó la tentación y la resistió sin pecado, para que hoy nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por este precioso evangelio, por esta preciosa doctrina de la Trinidad. Y gracias, oh Dios, porque hoy tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, quien nos guía, quien nos sustenta, quien nos apoya en nuestros momentos de aflicción y en cualquier momento de nuestra vida. Te honramos y te amamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.